se nos pide que encontremos la diferencia. Tenemos 82 menos 93. Como 93 es mayor que 82, escribamos esta diferencia como una suma. Podemos hacer esto porque restar el número entero es lo mismo como agregar lo contrario. Entonces, porque restar b es lo mismo que sumar b negativo, restar 93 es lo mismo que sumar 93 negativo. Entonces podemos escribir 82 menos 93 como 82 más negativo 93. Ahora mirando esta suma, deberíamos poder reconocer que el 93 negativo va a superar al 82 positivo, y por lo tanto, esta suma va a ser negativo. Ahora encontremos esta suma, que es igual a esta diferencia usando las reglas formales para sumar enteros. Y luego también mostraremos esta suma en la recta numérica. Entonces, debido a que tenemos un positivo más un negativo, usaremos las reglas aquí para agregar dos enteros con signos diferentes. Entonces, el primer paso, encontramos el valor absoluto de ambos enteros, por lo que necesitamos encontrar el valor absoluto de 82 positivos, y el valor absoluto de 93 negativo. El número absoluto de un número es la distancia de números desde 0, y la distancia siempre es positiva. Y por lo tanto, el valor absoluto de 82 positivo es 82 positivo. El valor absoluto de 93 negativo es 93 positivo. Paso 2. Restamos el valor más pequeño del valor más grande, por lo que tenemos 93 menos 82, que es igual a 11. Y luego, paso 3, necesitamos determinar el signo de la suma. El signo de la suma es el signo original del número con el valor absoluto más grande. Entonces, porque 93 negativos tenían el valor absoluto más grande, esta suma no es 11, sino sus 11 negativos. Nuevamente, es 11 negativo porque 93 negativos tenían el valor absoluto más grande. Entonces esta suma es igual a 11 negativos, que también equivale a 82 menos 93. También muestremos esta suma en la recta numérica. Comenzaremos modelando 82 en el línea numérica, entonces comenzamos en 0 y nos movemos a la derecha 82 unidades a 82. Y ahora desde aquí, porque estamos agregando 93 negativos, necesitamos movernos a la izquierda 93 unidades. Entonces, comenzando aquí en positivo 82, observe cómo si nos movemos a la izquierda 82 unidades, estaríamos de vuelta en 0. Queremos mover 93 unidades a la izquierda, por lo que debemos ir 11 unidades más a la izquierda a 11 negativas. 82 más 93 negativos, lo que equivale a 82 menos 93 es igual a 11 negativos. Espero que hayas encontrado esto útil.